¿Quién me pregunta? El tema, como les mencionaba, vamos a hablar el día de hoy referente a la personalidad. La personalidad la conforma el conjunto de características o cualidades. Voy a repetir. Personalidad lo conforman el conjunto de características o cualidades que nos hacen únicos. ¿Qué significa? Yo tengo un tipo de personalidad, Nayeli tiene un tipo de personalidad, Vanessa tiene un tipo de personalidad, y eso se distinguen por características únicas. Aunque Nayeli y Vanessa tengan la misma edad, su personalidad va a ser distinto. No podemos tener la misma personalidad. Y la personalidad lo vamos construyendo con el paso del tiempo. ¿Qué significa? Nuestra personalidad va a cambiar. La personalidad que teníamos, que será 8 años de edad, a la de ahorita es distinta. La personalidad que nosotros teníamos hace 10 años atrás es diferente a la que tenemos ahorita. Entonces, si ustedes me preguntan, Lick, ¿la personalidad es cambiante? Sí, la personalidad va cambiando con el paso del tiempo, ¿vale? Entonces, reestructuro. La personalidad es características únicas. Cada uno tiene su personalidad y esta va cambiando con el paso del tiempo. Ahora bien, existen, como menciona acá, 3 factores importantes que determinan nuestra conducta. Dentro de lo que es las bases biológicas de nosotros, está el factor biológico, el factor psicológico y el llamado factor social. En el caso del factor biológico, lo conforma nuestro ADN. Todo el ADN que nosotros tenemos, la información genética. Por ejemplo, de repente ustedes pueden tener un hijo ahorita y a los 3 años el niño agarra el celular y lo empieza a utilizar fácilmente. ¿Por qué? Porque esa habilidad ya viene implícita en nuestro factor biológico, en el ADN. Entonces, nosotros cuando nacemos ya tenemos información genética que viene directamente del factor biológico. El segundo factor que determina precisamente nuestra conducta es el factor psicológico. Por ejemplo, el conjunto de experiencias que nosotros vivimos, el conjunto de situaciones que nosotros atravesamos a lo largo del tiempo pueden afectar o pueden influir de manera positiva en nuestra conducta. Por ejemplo, una mujer que ha sufrido de una violación va a tener la misma conducta que otra mujer que no ha sufrido ninguna violación. No, van a, Va a cambiar. es diferente. Exactamente. Tiene que ver la experiencia y esa experiencia cómo le impactó y eso lo va a demostrar en lo que es su conducta. Ese sería el segundo factor. Tercer factor de la conducta es lo social. ¿Qué significa? El contexto donde nosotros nos desenvolvemos tiene mucho que ver con el desarrollo de nuestra conducta. Si vive en un ambiente hostil, en un ambiente donde existe violencia, donde se da aspectos como una inapropiada comunicación, ese contexto va a influir y va a determinar la conducta de los individuos. Entonces, son 3 factores que determinan la conducta. Factor biológico, factor psicológico y factor social. ¿Sale? ¿Sí vamos, Taro, hasta acá? Sí, Ok, continuamos. Bueno, cuando nosotros vamos creciendo con el paso del tiempo, dentro de esto vamos a retomar un poquito de psicología evolutiva, vamos teniendo etapas de desarrollo. Pasamos de la infancia, niñez, adolescencia, vamos atravesando las distintas etapas. Okay. Pregunta, ¿la personalidad tiene que ver también con el factor de nuestro desarrollo, de la etapa de vida en que nos encontremos? ¿Es determinante nuestra etapa de vida en nuestra personalidad o no? Sí, Lick. sí, bastante. ¿Okay? ¿Por qué razón? Porque influye el factor social en el que nos encontremos, influye mucho en cómo nos sentimos, en tanto tiene que ver con la personalidad. ¿Ok?
Mi pregunta, en las etapas de vida, cuando vamos atravesando la etapa de vida, por ejemplo, adolescencia, ¿influye en mi personalidad? Hablo de la etapa de vida como tal. ¿Influye en el Sí. desarrollo de mi personalidad? ¿De la adolescencia? Sea la ¿Cómo? adolescencia, niñez, adulto joven, vejez, ¿influye en la personalidad la etapa de vida? No hablo de lo social, la etapa de vida que nos encontremos. ¿Influye en nuestra personalidad o no tiene nada que ver? Sí. Yo digo que sí. Sí, ¿por qué razón? Pues al menos yo creo que si de niña tuviste una bonita infancia o al menos aquí la familia influye mucho, vas a ir teniendo una personalidad distinta a cuando un niño fue tal vez violado o tuvo problemas psicológicos, o sea, ¿Me que pasas eran en la mano libre, por favor? Ajá. Ok. Vamos a poner un ejemplo. Hay una Ajá. persona de 15 años de edad. 15 años. Su edad tiene que ver con su personalidad, su edad biológica. ¿Tiene que ver con su personalidad? Ah, no. ¿Verdad o no? ¿Qué opinan? Su edad. Hablo de su edad biológica. 10 años, 12 años, 30 años. Tiene que ver a cómo sea su personalidad, la edad. Digo, ¿la edad determina la personalidad o no? Pues no, porque yo creo que también hay jóvenes que maduran más tempranos que otros, hay adultos que tienen 40 años y actúan como niños. ¿Ok? No Por sé ejemplo, si tenga que ver. exacto. En el caso de la edad, sí va cambiando en nosotros nuestra apariencia física, porque la apariencia física cuando tenemos 15 años a la de ahorita, pues se ha modificado, ¿sale? Pero la manera de pensar, la manera de actuar, la manera de percibir, la manera en que convivimos, tiene mucho que ver con nuestro contexto, con las experiencias que nosotros vamos acumulando a lo largo del tiempo. Como decía su compañera, hay personas que tienen 30 años y se comportan como de 15. Ahí nos damos cuenta que su personalidad no va acorde a la edad que la persona presenta, sino está teniendo psicológicamente un retroceso en la edad que tiene en comparación con las características que debe de manifestar a esa edad. Obviamente, sí hay cambios. Cuando pasamos a la adolescencia hay muchos cambios hormonales. Cuando las personas llegan a los 30 años, existen cambios, te cae el 20 de tu edad, pero el determinante más fuerte de la personalidad es todas las experiencias que nosotros acumulamos a lo largo de nuestra vida. ¿Vamos claro hasta acá? Sí. Okay. Nosotros tenemos una llamada, anotamos ahí, estructura psicológica. Nosotros tenemos una estructura psicológica. ¿Qué es una estructura psicológica o qué lo conforma? La estructura psicológica lo conforman los siguientes aspectos. 1, el pensamiento. 2, las emociones. 3, la forma en la que yo interacciono. 4, mi conducta. Tenemos una estructura psicológica conformado por esos elementos. ¿Qué significa? Mi manera de pensar, mi manera de manifestar mis emociones, la manera en cómo yo me comporto socialmente, la forma en que interacciono, la manera en cómo yo percibo la realidad, prácticamente forman parte de mi estructura psicológica. Y esto se va a ir desarrollando a lo largo del tiempo. ¿Por qué razón? Mi manera de pensar se va modificando con el paso del tiempo o es igual todo el tiempo. Se va modificando. Se va modificando. Se va Se modificando. modifica, profe. ¿Ok? Con el paso del tiempo se modifica, pero tiene que ver el contexto. Por ejemplo, la manera de pensar o de percibir las cosas de ustedes que están estudiando trabajo social, ¿será la misma la de una persona que estudia derecho o cambia? Cambia. Va cambiando. Esa es la parte de las ideas, todas las ideas que formamos. La manera en como nosotros percibimos nuestro entorno va cambiando. Tal vez en la etapa de infancia percibíamos las cosas a manera de juego. Ahorita ya no. Ahorita ya nuestra edad y nuestra propia personalidad nos hace percibir las cosas desde otra perspectiva.
la forma en como nosotros interaccionamos también se va modificando. Y algo importante es que la forma en que nosotros interaccionamos es totalmente distinta en comparación con otras personas. ¿Por qué? Porque tiene que ver la personalidad. Forma en como como Vanessa interacciona es distinta a como lo hace Araceli, a como lo hace Marisela, a como lo hace Nayeli, a como lo hace Juliana o cualquier otra persona. Y eso forma parte de la llamada estructura psicológica. ¿Sí vamos claro hasta acá? ¿Alguna duda, pregunta o algo así por el estilo que tengan para que se les pueda? No, listo, claro. Ok, bueno. Dice aquí, la personalidad es un constructo psicológico. El constructo psicológico es precisamente la estructura psicológica al cual yo les mencionaba, que se refiere a un conjunto dinámico de características psíquicas de una persona, a la organización interior que determina que los individuos actúen de manera diferente ante una determinada circunstancia. Por ejemplo, todas nosotras tenemos emociones, tenemos sentimientos. Está el sentimiento de tristeza, está el sentimiento de alegría, el sentimiento de enojo. Vamos a ver estos tres tipos de sentimientos. La forma, todos tenemos estos sentimientos, pero la forma en la cual nosotros lo manifestamos es distinto, porque también la manera en que yo manifiesto mis emociones tiene que ver con mi personalidad. Por ejemplo, algunos pueden ser que cuando están tristes lloran. Puede ser algo peculiar de ellos. Otros pueden ser que cuando están tristes no hablan con nadie. O cuando están tristes no lloran, pero tienen su rostro triste. O cuando algunos cuando están tristes son muy relajistas, porque psicológicamente pasa. Hay personas que están echando relajo, están contentas, pero por dentro están sumamente tristes. Entonces, la forma en la que yo manifiesto esos sentimientos es distinto. ¿Por qué? Porque tiene que ver con mi personalidad. Cuando yo estoy alegre es muy distinto a cuando Araceli o cuando Juliana o cuando en el caso de Osmar o de Karen es distinta porque tiene que ver con nuestra personalidad. Conclusión, todos tenemos sentimientos, pero como lo manifestamos tiene que ver con nuestra personalidad. Tal vez a Norma le enseñaron de pequeña a manifestar su sentimiento de tristeza, no hablando con los demás o alejándose de los demás. Puede ser que ella lo aprendió y en su personalidad así manifiesta esa emoción que ella tiene. Puede ser que Jacqueline el sentimiento de enojo lo manifieste empujando a las personas o siendo un poco tosca. ¿Por qué? Porque así lo pudo haber aprendido en el transcurso de su lapso de vida. ¿Sí vamos a estar aquí en este aspecto? Sí. Ok, nos dice acá, el conducto puede definirse también como el patrón de actitudes, pensamientos, sentimientos, repertorio conductual que caracteriza a una persona y que tiene una cierta persistencia y estabilidad a lo largo de su vida. ¿Qué significa esto? La personalidad o los rasgos de la personalidad son muy enmarcados en nuestro rasgo de nuestra personalidad. Vamos a poner un ejemplo con una actividad, por ejemplo, está por ahí Marisela Pineda. ¿Me escucha Marisela Pineda? ¿Me escucha Marisela Pineda? O Francisca Martínez, ¿me escucha? ¿Está por ahí Francisca Martínez? ¿Leslie? Ella no pudo estar. Aquí estoy. Vive en una Ok. comunidad donde- Ahí está. ¿Está Francisca Martínez? Sí, aquí estoy, licenciada. Ok. Presente. Bueno, ¿cuánto tiempo llevas de conocer a tus compañeras de clase hasta ahorita? O sea que ¿Cuánto tiempo llevas con tus compañeras de clase? la escucha toda sentada en el mundo.
¿Cuánto? Bueno, se escucha muy bien. Vamos a ver, Norma Ventura, ¿sí me escucha? Bueno, ¿Sí me escucha, Norma? Ok. Norma. No se escucha muy bien, Liz. ¿Ah? A ver, sí, dígame. Que no se escucha muy bien. Bueno, vamos a poner el ejemplo con otra compañerita. Norma Ventura, ¿me escucha? Ok. ¿Cuánto Le tiempo? escucho, Luis. Ok. ¿Cuánto tiempo lleva conociendo a sus compañeras de clase? El tiempo de la carrera, 24 meses, 2 años. Ok. Ujú. Mencióneme 2 compañeras de clase con las que usted se junte o interaccione más. La compañera Karen Noemí y la compañera Jacqueline. Jacqueline. Ok. Su compañera Karen Noemí, su compañera Jacqueline. Ok. ¿Qué diferencia encuentra usted en ellas dos? Que digan, esta es una personalidad o es característico de Karen y esto es algo característico de Jacqueline. Totalmente la madurez. La madurez. ¿En cuanto a qué? La edad hace toda la diferencia, pues Jacqueline es una persona muy joven y Karen pues una persona de 24 años me parece y tiene una forma diferente de ver la vida, Okay. de abordar o de enfrentar las adversidades. Una pues lo hace con un poco de más temor y ansiedad y la otra es un poco más firme al tomar decisiones y tiene una templanza más notoria. Okay. Y lo comprendo pues porque una apenas es demasiado joven. Mi compañera Jacqueline ella necesita un poquito más de que la cuerpemos, que la entendamos un poco más y pues nosotros ya pasamos por por todo lo que ella está empezando a vivir, nosotros ya lo hemos pasado. Ok. ¿Qué me dice algo su compañera? En el caso de una de ellas, me dice usted que tiene una forma, por decirlo así, de inmadura, que tiene que ver mucho con su edad. Y la otra persona no, tiene más firmeza en las cosas que dice. ¿Okay? Puede ser que por la diferencia que la edad de la otra persona pueda tener otra forma de actuar. Ahora, aquí nos puede decir ella, tal persona es así, tal persona es así, y esa característica son las que las diferencian y las distinguen. Y esa forman parte de su personalidad. Pero puede ser aquí que la persona que me dice que le falta aprender un poquito más, puede ser que exista otra persona de la misma edad de ella, que esté en su grupo, que tenga otra forma de ser y actúe más madura, por decirlo de esa forma a manera de ejemplo. ¿Qué tiene que ver eso? Tiene que ver la experiencia. Puede ser que esta persona de acá no ha tenido tanta interacción o no ha tenido tantas situaciones en las que ella misma resuelva los problemas y puede ser que la de aquí sí ha tenido eso y por lo tanto le ha llevado a tener otra mentalidad. Las hacen distintas, las características, las hacen únicas, pero su personalidad fue formado por diversas experiencias de vida. A veces podemos encontrar compañeras de clase de Ana, tiene apenas 18 años y qué madura es, con qué formalidad ve las cosas, cómo habla, cómo se relaciona con las demás, pero tenemos que echar un vistazo a sus antecedentes de vida, las experiencias que la han marcado a ella y que han hecho prácticamente que se comporte de esa manera y que lo manifieste precisamente en lo que es su personalidad. Ahora, pregunta para general. ¿Qué relación tiene la personalidad con psicología social? ¿Quién me puede decir? Al hablar de personalidad, ¿cuál es la relación que encuentra personalidad con psicología social? Pues es el comportamiento que las personas, basado en sus experiencias que han vivido, reflejan ante la sociedad, ese comportamiento que cómo se comportan en frente de la sociedad, diría yo. ¿Ok? ¿Quién más? ¿Otra relación? Pienso que toda la relación, porque nuestra personalidad define o va a indicar la manera de cómo nosotros nos vamos a relacionar o qué vamos a ofrecer a nuestro entorno.
Ok. a los que nos rodean. Eso es muy importante porque pues si nosotros tenemos mucho para dar, pues vamos a compartirlo, esa parte va a quedar o esa huella va a quedar en nuestros amigos, en nuestros conocidos, en todos, se contagia toda esa parte de uno, pues. Ok. Y podemos dejar aprendizaje a sí mismo como podemos seguir aprendiendo de los demás. Ok. Bueno, vamos a encontrar aquí en esta diapositiva que nos dice, factor importante de la conducta son 3. Y menciona el ámbito social. Nuestro contexto determina nuestra personalidad. ¿En qué contexto nos encontramos nosotros? Y cómo ese contexto ha moldeado las características o ha influido en mi estructura psicológica. Psicología social me va a estudiar cómo influye un grupo social en las personas. Cuando un grupo social influye en las personas, ¿va a modificar su estructura psicológica? ¿Se llegará a modificar? Sí, Sí, porque modifica su manera de pensar, su manera de actuar, su manera de percibir, la manera en la cual va a convivir. Vamos a poner un ejemplo. ¿Quiénes son la fuente de socialización primaria? ¿Quiénes son la fuente de socialización primaria? La familia, los padres. la familia. Exacto, la familia. ¿Qué pasa si dentro de ese contexto social tenemos a una mamá prostituta, tenemos a un papá alcohólico, tenemos a hermanas que se prostituyen junto con la mamá y tenemos a un niño de 6, 7 años en ese contexto? ¿Qué va a pasar con ese niño? perdón, el niño lo va a ver todo como de forma normal. ¿Ah? A ver, de El forma... niño va a ver que todo es de forma normal y ese va a ser su entorno. ¿Mm? Ese va a ser su contexto de lo que estamos ahorita. ¿Lo va a alterar psicológicamente su conducta? Bastante. Lo va a alterar. Puede tornarse el niño violento, puede convertirse en una persona que vea a las mujeres como un objeto, porque puede pasar al ver que su mamá y sus hermanas se venden, lo puede llegar a percibir a una mujer de esa forma. Entonces, va a cambiar su personalidad. Y algo importante, en la infancia es el punto más importante de cuidar a los niños. ¿Por qué razón? Lo que pasa en la infancia se va a reflejar en la etapa adulta. Por ejemplo, si yo les digo cuál es el recuerdo más bonito que tienen de su lapso de vida, muchas se van a ir, yo recuerdo en la infancia, yo recuerdo que de pequeñito, yo recuerdo, ¿por qué? Porque esos recuerdos quedan fuertemente, como dice Sigmund Freud, en nuestra estructura. Queda fuertemente, recuerden que tenemos 3 estados, ¿cuáles son los que nos mencionaba Freud? Consciente, preconsciente e inconsciente. Y mucho de lo que hemos guardado queda, mucho de nuestra infancia queda en nuestro estado inconsciente. Pero si es una situación traumática que vivió la persona en esa etapa, se va a ver reflejado en su conducta. Por ello la importancia de que en la etapa de infancia cuidemos el desarrollo del niño. Si tuvimos una bonita infancia, se va a ver reflejado en nuestra personalidad. Estudiamos. Si vemos criminales en la calle, atrapan a tal criminal, atrapan a aquella persona que es feminicida, empiezan a estudiar su historial familiar y se dan cuenta que viene de familia disfuncional. Ahí nos damos cuenta que ese contexto y ese ambiente en esa etapa es una de las más importantes en el ser humano. Un trauma en esa etapa le va a afectar de por vida a la persona y se va a manifestar en la personalidad que nosotros demostremos ya de etapa adulta. ¿Vamos a estar hasta acá? Sí. ¿Preguntas o algo? ¿Ninguna pregunta? Okay. Van a existir, bueno, hay muchos tipos de personalidad, pero vamos a destacar 2. La personalidad extrovertida y la personalidad introvertida. ¿Sale? Personalidad extrovertida. Y ustedes lo van a ubicar ahí en su salón de clases. Son las personas que son amigueras, que te hacen plática rápido, que le va, yo opino, yo estoy muy aventadas a decir las cosas, los extrovertidos, hablan demasiado en público, no les da pena. Personalidad introvertida. Son calladas, son tímidas. Esas personas lo que tienen es que piensan las cosas
antes de actuar. Son muy analíticas y saben con quién llevarse. Lo repiensan, te analizan para saber si le tengo confianza. Las extrovertidas no, con todo mundo son amigueros, ¿vale? Ustedes pueden ubicar personas introvertidas y extrovertidas en su salón de clases. ¿Podrían llegar a ubicarlos? Sí. Por ejemplo, Sí. menciónenme una persona introvertida. Una persona introvertida, sin decirme el nombre porque es introvertida o introvertido. Por sus características, no me mencionen el nombre de la persona que ya, esta persona es introvertida por esto, esto y lo otro. En la experiencia que ustedes han tenido con ella o con él. Porque solamente da su opinión o habla. ¿Okay? Solamente da su opinión en su momento. ¿Okay? Y una persona extrovertida, ¿cómo la identifican en su salón de clases? Todo el tiempo habla. Todo el tiempo está hablando. O por ejemplo, las personas que son, que van para liderar un grupo. No, chamacos, hagamos esto, hagamos el otro. Esas son personas muy extrovertidas. La persona introvertida, cuando ustedes tienen un jefe de grupo introvertido, es más callado. Vamos a hacer esto, nos vamos a poner de acuerdo. Y la extrovertida, vamos a hacer esto, vamos a aquello, hagamos el otro. Y empieza a movilizarlo. Digamos que el extrovertido es de más confianza, es de más amistad, es de lo que vamos a hacer las cosas, no le da pena. Y el introvertido analiza las cosas antes de actuar, por eso llega a ser un poco más callado, ¿sale? Esa es la diferencia. Y esto también se forma por la experiencia que nosotros tenemos. ¿Quiénes de ustedes trabajan en alguna empresa donde tengan que tener contacto con otras personas? Por ejemplo, atención a clientes. ¿Quiénes trabajan en ese tipo de trabajo? Yo. Yo también trabajo. Ok, su manera de interaccionar antes de entrar a trabajar ahí era distinta. ¿Ahora? Sí, sí, era distinto. Es distinto. ¿Por qué? Porque cuando entras a trabajar en ese tipo de empleos de atención a clientes y empiezas a convivir con otras personas y tu personalidad se modifica porque empiezas a agarrar habilidad para interaccionar con otras personas, para convivir, para expresarte. Ya no te, quizás antes les daba pena, ahorita ya no, ahorita ya dicen las cosas. Y eso forma parte de igual manera de lo que es la personalidad de cada uno. Pero volvemos a lo mismo, lo va formando las experiencias sociales que vamos teniendo a lo largo del tiempo. Por ello es muy importante cuáles son los grupos sociales de ahorita, cómo influyen en los jóvenes. ¿Por qué? Porque si está influyendo de esta manera en los jóvenes, a la larga puede que afecte o que no afecte la personalidad. ¿Vamos a dar hasta acá? ¿Alguna duda, pregunta? Todo claro. Lo dice, la personalidad persiste en el comportamiento de las personas congruentes. ¿Qué significa? Personalidad congruente. Mi manera de pensar y mi manera de actuar están sincronizados. Es congruente esa personalidad. Pero existen personas que dicen una cosa y hacen otra. No hay una congruencia en su personalidad. Entonces, ahí el factor es falta experiencia de vida para que su personalidad sea congruente. Lo que yo digo, no tenemos que hacer esto en la escuela y lo termino haciendo, no va acorde a mi personalidad, no tiene congruencia. Entonces, en una personalidad hay que cuidar esa parte, tener congruencia lo que pensamos con lo que nosotros hacemos. Pregunta, ¿hay personas que no tienen personalidad? ¿O no existe ninguna persona así? ¿Habrá personas que no tienen personalidad? ¿Qué dicen los demás? Pienso que todas tenemos personalidad. ¿Okay? Todas tenemos, únicamente que es diferente, pero todos tenemos una personalidad. Porque todos hemos vivido, tenemos tenido experiencia, hemos tenido historia de vida. ¿Okay? Podemos irnos a la etapa de adolescencia. El adolescente ahí va identificando su personalidad. Ciertamente yo puedo decir, es que, voy a un psicólogo, es que no tengo una personalidad. Ok, no es que no lo tengas, es que tú no lo has identificado tu personalidad como tal. Eso es lo que pasa. ¿Por qué? Porque las experiencias de vida forman tu personalidad, pero uno no ha identificado
o no ha aprendido a conocer la personalidad que uno mismo tiene por diversos factores, pero todos vamos a lo largo del tiempo formándonos una personalidad y esa personalidad es lo que nos dice que es una construcción de la identidad. Eso es lo que a nosotros nos identifica y nos hace únicos en comparación con otras personas. Entonces, en conclusión, la percepción son cualidades y características únicas. Cada uno de ustedes tiene una personalidad distinta. Hay un rasgo que los identifica. 2. La personalidad va cambiando a lo largo del tiempo. 3. Existe un factor social. El contexto influye en el desarrollo de mi personalidad. La psicología social me dice, hay que estudiar cómo un contexto influye en la persona y cómo la forma en cómo influye puede alterar o no su personalidad. ¿Dónde se refleja la personalidad? Totalmente en nuestra conducta. No tenemos una estructura psicológica que está basada en el pensamiento, las emociones, nuestra conducta, nuestra forma de interaccionar. Y esa estructura psicológica nos determina una personalidad a cada uno que nos va a distinguir en comparación a las de otras personas. Sí, vamos a estar hasta acá con este tema. ¿Dudas, preguntas? Sí, yo tengo una Sí, dígame. duda, una pregunta. Ajá. ¿El factor económico no influye en la personalidad? ¿O sí? ¿Por qué? Ajá. Influye en la personalidad. El factor económico va ligado al factor social. Influye en la manera en que el factor económico nos determina el poder satisfacer nuestros recursos, elementales, poder solventar nuestras necesidades. Y cuando una persona no solventa sus necesidades, le puede afectar en su personalidad. Por ejemplo, una persona que tenía una moral muy fuerte, no hay que robar, no hay que matar, no hay que hacer esto, pero pasa por una situación económica donde no puede ni siquiera llegar a tener un peso para poder comprarse algo. Puede llegar incluso esa persona a robar o no, por una necesidad. Sí. Puede llegar a robar, entonces puede llegar a afectar su personalidad. En comparación, lo que yo pienso, pero lo que yo vivo es distinto. Y mi necesidad es comer. Me voy a ir en lo que yo necesito en estos momentos, aunque mi ética, aunque mi moral se vaya por un lado. Entonces, sí puede influir en nuestra personalidad la parte económica. ¿Duda? Gracias. Vale. Bueno, ¿ninguna otra duda? ¿Pregunta o algo? Bueno, hasta aquí lo dejaríamos. La tarea, ¿cuál era que les dije? Hacer un ensayo Okay. de Sobre 3 hojas, Ajá. personalidad y su construcción. Relacionado a ese tema. Recordemos, tenemos que redactar de manera objetiva, perdón. Cuando ustedes me dicen, ¿por qué de manera objetiva? Si yo en mi redacción pongo, suponemos, creo, yo pienso, pensamos, esas palabras son subjetivas, porque estás poniendo tu punto de vista. Y en una redacción objetiva se escribe, se piensa, se cree, se sabe, ese ya es una relación objetiva. Aunque sea tu punto de vista, pero lo vas a redactar de manera objetiva, ¿sale? Si yo les pusiera, escríbame lo que ustedes entienden. Ah, bueno, yo entendí que pasó esto, también entendí, ahí sí es válido. Pero cuando es un ensayo, sí nos pide una redacción objetiva, aunque sea tu punto de vista, ¿sale? ¿Sí vamos, claro? Sí. Preguntas. ¿Listo esa computadora? Exactamente, a computadora y ya lo suben en PDF, ¿sale? Para la siguiente. Ah, ok. Bueno, lo dejaríamos hasta acá, seguiríamos la próxima semana. Esta semana les voy a mandar una estructura de equipos con los cuales me van a explicar, bueno, voy a dar un tema y ese equipo que le haya tocado me va a ayudar a compartir opiniones sobre ese tema. Aclaro, no es un tipo de exposición porque no lo van a decir todos ustedes. No es que ustedes se van a llevar la hora explicando, sino voy a abordar el tema y cuando yo les diga, Araceli, ¿qué investigaste sobre ese tema?
o Espinosa, ¿qué aportas a este tema? Y ahí van a intervenir ustedes, ¿sale? Les voy a mandar la hoja Ok. con la información y al momento de que les toque, obviamente, si yo le digo, Vanessa, compártenos qué investigaste. No me habló, ¿qué significa? Que no investigó sobre ese tema, porque algo tienen que aportar y más al momento de que yo vaya desarrollando la clase, ¿sale? Ok. Ok. Bueno, Pero usted diría cuándo, perdón, usted diría cuándo nos tocaría, cuándo daría usted ese tema. sí, ya ¿Sí, verdad? empezaríamos el día sábado de la siguiente semana. ¿Sale? Yo les ¿No voy a- lo mandaría al grupo, Liz? ¿Mande? ¿No lo mandaría al grupo de Sí, WhatsApp? se lo mandaría al grupo de WhatsApp, tema 1 del sábado, y ya cuando les diga, ya significa que este sábado van a participar, ¿sale? Lick, Ok. ¿y eso también va a incluir a lo que es el manual? ¿También eso se va a agregar? Esto sí, sí, Lo de, igual viene incluido. lo de abordar, ¿no? El tema. Así es, igual va. Ah, ok, gracias. Bueno, lo dejamos hasta acá. Lo voy a descargar esto para que lo guarde, para que ya quede en lo que es la plataforma y puedan sacar algunos puntos para su trabajo. ¿Sale? Ok, Lick. Gracias. ¿Sale? Gracias. Buen día. Bye. Bye. Gracias, Lick.